Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, según la hora en que ustedes vean esta clase, luego del fallido intento de poder darlas en directo por un problema de audio, que no, evidentemente no es la nueva, es un problema que había en la plataforma de YouTube, porque estoy grabando con la misma notebook, y aquí sale en forma perfecta según la prueba que he realizado. Bueno, vamos a entrar en nuestra clase. La parte que ustedes no me escucharon, reflexionaba sobre lo que habíamos avanzado en este módulo 2, que hablábamos del plano lógico de la sentencia, y sobre todo en las últimas clases, ¿no? Donde ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo al profesor, colega, gran filósofo del derecho de la ciudad de Córdoba, Argentina, el profesor Armando Andret, hijo, en una charla que nos dio en el curso anterior, pero que hablaba sobre cómo incidía todo este tema de la argumentación, de la interpretación conforme, del plano lógico, que hablamos de la sentencia, del control de logicidad, del control de las razones que se dan, las justificaciones que hay que hacerlas dentro de esa reforma que se había dado en la Argentina en el Código Procesal Civil y Comercial para ponerla en orden a las exigencias constitucionales, en los primeros artículos. Después pasamos a otra clase especial también por todas las actividades que últimamente estoy teniendo, que no he podido darlas en directo, como me gustaría dar las clases de este curso, en la cual pasamos una exposición que di el año pasado en la escuela del Consejo de Estado de la hermana República de Colombia, donde fui invitado a hablar justamente sobre los lineamientos de la argumentación jurídica en las sentencias, una clase que di para los jueces auxiliares de esa importante institución y que fue transmitida en línea para toda Colombia. Y después también pusimos una clase del año pasado donde más o menos hacíamos un reconto de todo lo que habíamos visto, sobre cuáles eran las cuestiones que debíamos manejar con solvencia para poder, sí, en base a las distintas posiciones de la argumentación jurídica que habíamos revisado allí en Colombia, poder tener una idea clara cómo se manifiesta este deber de motivar y este deber de fundamentar las sentencias dentro de un esquema de un Estado de Derecho constitucional más que legal, y dentro, también me atrevería a decir, un Estado de Derecho convencional para todos los países que estamos en la orbe o hemos contraído obligaciones internacionales dentro de un sistema de protección regional o universal de derechos humanos. Bien, todos estos indicadores nos van diciendo que también a la línea clásica de décadas anteriores sobre cuál era la actividad jurisdiccional que realizaba el Estado a través de los jueces, ha ido mutando por una exigencia justamente de una mayor atención y un mayor respeto a lo que es la supremacía constitucional. Como decíamos, hemos dicho en otros temas, antes era la ley, como que la ley era lo que más importaba, la constitución era un adorno, que por ahí se lo cumplía o no, y lo que no era una cuestión que había salido de un congreso, de un parlamento, o de algunas resoluciones dentro de lo que son las atribuciones del Poder Ejecutivo, como son los decretos, sobre todo en materia de derecho administrativo, estaba todo fuera del Estado, ¿no? Los principios
bien, gracias, la ley es la ley y punto. Esto ha cambiado fundamentalmente luego de todas las reformas que ha habido en Latinoamérica y en otros países también, como en Europa, en donde los derechos humanos tienen un rol y un papel, el principio pro homine, fundamental. Entonces, ese concepto de que el derecho es solo la ley, el derecho positivo y vigente, no puede ser sostenido dentro de estos esquemas si no estamos negando los mismos mandatos constitucionales. Entonces ya el juez deja de ser esa boca de la ley, sino que tiene que buscar en la ley los principales argumentos. Pero esos argumentos van a ser en orden a lo que decía Robert Alexy. Esa ley como mandato definitivo tiene que estar tallada, modelada, modulada a lo que es los principios constitucionales y de los derechos humanos. Si no, esa ley está incurriendo en queriendo sobrepasar ese orden. Y bueno, pero a su vez también esa ley se modula en la medida que sus estándares de protección de estos derechos son igual o superior al que exige el orden constitucional y los tratados de derechos humanos, que son estándares mínimos. También lo habíamos aclarado, porque, como dice Robert Alexy, estos principios, que son normas abiertas, que no establecen un deber ser, sino un ser, que vamos a volver tanto para atrás, ya lo hemos cansado de repetir, da mayor protagonismo al juez. Por eso ya no es la boca de la ley. Y también ha cambiado el concepto de lo que es control o principio de legalidad. No es que el Estado de Derecho Constitucional niega la ley y niega el principio de legalidad, muy por el contrario, lo justifica. Por eso son mandatos definitivos en los que todos estamos obligados a obedecer y que los jueces deben hacer prevalecer. Pero los jueces ya no tienen una actividad pasiva como la boca, como autómatas que repetían eso, sino que buscan sus argumentos buscando esa interpretación conforme que nos obligan los mandatos constitucionales. Si no, estamos violando lisa y llanamente la Constitución, aplicando a veces leyes que van en contra de sus enunciados. Por eso la actividad jurisdiccional es una actividad, como dice ahí la lámina 1 del PowerPoint que les dije que bajara, como actividad propia del Estado que tiene por objeto la resolución de controversias, porque vivimos en una sociedad organizada, que no es un caos, no hay justicia por mano propia. Por eso esos linchamientos que a veces son celebrados por los medios de comunicación realmente está rozando con la apología del crimen, ¿no? Por más que sea el más vil de los delincuentes, tiene derecho a ser juzgado y sea que se le aplique la más dura de las sanciones, pero dentro del marco del Estado de Derecho constitucional, respetando sus garantías como imputado. Y una vez que se le respetó todas esas garantías, esa sanción, aunque sea durísima, va a ser legítima. Si no, cualquier otra sanción que se dé no va a ser legítima. Va a ser al contrario. Vamos a ser tan violadores de la Constitución como el mismo delincuente que ha cometido un delito grave. Nos ponemos en el rol del delincuente, nos guste o no. Pero si llamamos las cosas por su nombre, esto es así. Pasemos a la lámina 2. En la lámina 2 vemos ahí ese espacio de mayor discrecionalidad que tiene el juez. Pero
¿qué significa discrecionalidad? Porque todo el mundo, y a veces no hablo del conocimiento vulgar, a veces abogado, ya el juez discrecional, el juez muy discrecional, y no es sinónimo de arbitrariedad, sino esa discrecionalidad es una discrecionalidad limitada, limitada a esa modulación constitucional. Y para eso debe controlar todos sus razonamientos, motivaciones y justificaciones, utilizando mucho de todos estos elementos que hemos venido aprendiendo en estas últimas clases. Si son razonamientos correctos, no cualquier razonamiento habilita la discrecionalidad del juez, porque sabemos que hay razonamientos que no son correctos, que pueden ser formalmente correctos, pero no materialmente correctos, y es lo mismo que un razonamiento incorrecto, termina siendo un razonamiento incorrecto. Y también hay que entender que la discrecionalidad dentro del Estado de Derecho constitucional y convencional se alude a la libertad que el juez disfruta a la hora, como dice ahí la lámina, de dar contenido a su decisión de casos, pero sin vulnerar el derecho. El límite es el derecho. En Nuremberg se dijo, los alemanes, con la ley, aplicando esa ley mala, violaron el derecho. Bueno, el derecho es el respeto a esas garantías constitucionales y a ese principio pro homine que está impregnado todas las actuales constituciones latinoamericanas y de muchos países del mundo, y fundamentalmente los tratados de derechos humanos, los tratados regionales e internacionales de derechos humanos, donde la mayoría de nuestros países es parte. Aunque por ahí nuestros legisladores y nuestra sociedad se encapricha de querer violarlos por el impacto de algunos hechos, y bueno, y quieren obligar a que el Poder Judicial sea un órgano de venganza y no de justicia. Y eso es lo que los que realmente estamos comprometidos con el derecho no debemos permitir bajo ningún punto de vista. Juguemos el rol que juguemos. Quizás los políticos, porque siempre necesitan del apoyo y de los votos, para no contradecir a veces opiniones mayoritarias, se encaminen y se enrolen tras de esa situación. Y a veces presionan a los tribunales. Bien, los jueces tendrán que tener la honestidad de hacer prevalecer la Constitución. Y los profesionales del derecho, si es que realmente quieren reglas del derecho y no de cualquier otra cosa, también tendrán que asumir ese compromiso. Y para eso son los debates. Para eso son los debates de argumentos, de razones, de tesis y contratesis que estamos examinando aquí. Todo tiene que resolverse de un modo civilizado y que triunfe el que tiene más razones morales, científicas, técnicas, y que estén dentro de ese espacio de no vulneración del derecho. Parece muy sencillo, pero a veces no se lo entiende, ¿no? No se lo entiende, sobre todo cuando se legislan leyes como las que hoy se discuten en Argentina. La ley penal juvenil. Pero estamos encaprichados en tener a veces buenas intenciones, pero meter también contenidos para resolver coyunturas electorales prontas, que tira por la borda todas esas buenas intenciones de no vulnerar el derecho, con 1 o 2 artículos en el medio, o 3. A veces 2 artículos arruinan todo un sistema. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Todo que pensarlo bien, sacándose esas emociones, sacándonos nuestras ideologías,
tratando de ser lo más objetivos posible dentro de ese contexto de fuerza, de paradigmas que ya hablamos que tenemos todos, porque en el fondo todos sabemos lo que son los límites racionales, conforme a las exigencias constitucionales y de los tratados de derechos humanos, aunque no querramos verlos y querramos mirar para otro lado. Terminemos con esas hipocresías, si no este mundo nunca va a cambiar. Entonces, es el propio derecho, y cuando hablamos del propio derecho hablamos de esos principios fundamentales, esenciales, esos principios que consagran los factores de optimización, quien le deja al juez esos márgenes para que dentro de las distintas opciones que tenga como soluciones alternativas o forma de modular o tallar el trabajo del legislador al caso concreto, sean compatibles con el sistema jurídico. Y cuando hablamos compatibles con el sistema jurídico, hablamos compatibles, vuelvo a repetir, con la Constitución y con los tratados de derechos humanos a los que nuestros países son parte. Para dar esa respuesta objetiva y válida al caso concreto que debe ser sometido a resolución. Pasemos a la lámina 3 y también, en realidad es diapositiva 4 en el orden de ahí, porque si tomamos la del título de presentación, el juez debe ser independiente, además de competente e imparcial. Allí hay, en esas tres palabras, muchas cuestiones involucradas. Si hablamos de un juez competente, es porque hablamos de un juez que tiene legitimación de origen. ¿Qué decimos cuando tenemos legitimación de origen? Que los que somos jueces ocupamos nuestros cargos porque hemos llegado respetando lisa y llanamente los procedimientos constitucionales para ostentar esta investidura. Es decir, un juez tiene que haber pasado todas las instancias que prevé la Constitución para poder ejercer ese cargo. Y las leyes que están moduladas por la Constitución. Las leyes como son las leyes orgánicas, etcétera, etcétera. Obviamente que las constituciones también prevén situaciones de excepción, como por ejemplo vacancias prolongadas, admite la incorporación de jueces provisorios que no han cumplido, digamos, con los procedimientos, pero que tienen validez hasta tanto se pueda ser llenada esa vacancia. Obviamente que esa provisionalidad tiene que dar un margen de garantía, como por ejemplo que un juez provisorio puede ser designado provisoriamente por un tribunal superior o por el mismo Consejo de la Magistratura sin llenar lo que es lo de las judicaturas el total del concurso, pero para tratar de superar coyunturas que los que demora a veces los tiempos de realización de los mecanismos constitucionales pueden generar muchos perjuicios, ¿no?, por la falta de estos jueces. Pero que esa misma designación no implique que pueda ser sustituido por una firma cuando a quien lo designa no le gusta lo que resuelve el juez. Hay que garantizar esa independencia también en ese tipo de casos. Entonces, competencia está vinculada a lo que es la legitimación de origen.
porque tanto la Constitución como sus leyes conformes me dan potestades para entender estas cuestiones. Obviamente que es legitimación de origen, pero cuando ya hablamos de independencia e imparcialidad, estamos hablando también de otro tipo de legitimación, que es la legitimación de ejercicio. Si a mí me eligen por los mecanismos constitucionales para que después me siente y haga lo que me piden y no lo que me manda el derecho, grupos de poder, de otros poderes, grupos sociales poderosos, los medios sociales, la misma opinión mayoritaria de la opinión pública, y me quiere empujar, entonces no soy un juez independiente. Tendré legitimación de origen, pero no de ejercicio. Y esa de independencia es una independencia externa, hacia afuera del Poder Judicial, por los medios de poder externos, y también interna. Porque a diferencia de los ministerios públicos, de la defensa fiscales, que tienen un orden jerárquico, en el Poder Judicial no hay orden jerárquico. El juez al momento de dictar sentencias es independiente hasta de sus tribunales superiores en tomar la decisión. Obviamente, si lo hará mal, los tribunales revisores pueden decir, mira juez, te equivocaste, dentro de los mecanismos revisores establecidos en los recursos. Entonces, yo como juez de un superior tribunal no puedo levantar el teléfono y decirle vos fallás como yo te digo. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa. A eso se refiere cuando hablamos de una discrecionalidad del juez. No es la arbitrariedad. La arbitrariedad sería lo otro, hacer lo que no se debe hacer. Esta discrecionalidad, nadie nos pide cuenta de lo que, siempre y cuando actuemos dentro de estos parámetros de las decisiones que tomamos. Ahora, si como siempre toda trampa sale a la luz en algún momento, si se demuestra la mala fe del juez, como les venía hablando, entonces el propio sistema jurídico le deja al juez la posibilidad de optar entre soluciones alternativas compatibles con el tenor de norma. Ahora, si se demuestra la mala fe, seguramente con el tiempo tendré que sí rendir cuentas de no haber tenido la legitimación de origen que se me exigía, porque no podré justificar dentro del marco de derecho la decisión que he tomado fuera de él. Entonces, no confundamos discrecionalidad dentro del marco del Estado de Derecho con arbitrariedad, que son dos cosas diferentes. Esta discrecionalidad dentro de ese marco que vengo hablando y que está establecido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando habla de juez competente, independiente e imparcial, entonces nos da esa posibilidad el propio sistema jurídico de optar entre soluciones alternativas, siempre compatible con el tenor de estas normas, como lo venía diciendo. Entonces, si un juez se atiene a estas limitaciones de ejercicio, no se puede luego sancionarlo porque, bueno, ha pensado que de esa forma estaba garantizando los principios constitucionales. Entonces que un juez falla, juicio político, porque lo largó al ladrón, tanto, y si ni siquiera ven ni leen las motivaciones que ha tenido el juez. Y se lo castiga. ¿Por qué? Quizás no le gusta a la gente. Más allá de que sea conforme o no al derecho. Eso es lo de menos. Conforme a lo que nos parece, a la sensación de justicia, que a veces son sensaciones de venganza. Entonces ahí estamos negando todo lo que aquí estamos viendo en este plano de logicidad, de razonamientos
correctos en orden a las exigencias de derecho. ¿Mm? Entonces, muchos de los casos que los jueces tienen que resolver son los casos difíciles. Y ahí en donde tenemos que cuidar que cualquiera sea la solución que demos, no vulnere el derecho. Téngase consciente también lo que dice la segunda parte en la diapositiva, ¿no? No hay en derecho más solución que la que nosotros nos agrade, seamos quienes seamos, ciudadanos simples, Ministerio de Corte Suprema, y eso no es así. Menos aún un Estado de Derecho en el que la alta dosis de discrecionalidad judicial e independencia de los jueces tienen dos caras de la misma moneda. Porque a veces en uso de esa discrecionalidad terminamos violando el derecho y lo convertimos en arbitrariedad. Y eso, a mayor discrecionalidad que nos otorga el sistema, mayor sentido de la responsabilidad se debe tener. También hay que distinguir, pasando a la otra lámina o a la otra diapositiva, entre lo que es razón, racionalidad y razonabilidad. Parecen términos sinónimos, pero hay márgenes de distinción. Ya en uno de los textos sobre lecturas complementarias de clases pasadas, les puse un trabajo de mi autoría sobre lo que era la razonabilidad en la Constitución argentina, y donde hablaba de estas diferencias entre razón, racionalidad y razonabilidad, ¿no? A veces parece que hablemos de lo mismo cuando hablamos de razonable y racional, porque ambos conceptos se desprenden de la razón, pero, vuelvo a repetir, estos no se identifican por completo. Y si bien en muchas decisiones lo usamos indistintamente, y quizás no haya inconveniente, pero si queremos tener una cabal conciencia de estas expresiones, tenemos que marcar algún punto de diferencia, porque hay un contenido denotativo de la racionalidad que difiere del de razonabilidad. ¿Quién es el que claramente ha marcado esta diferencia? Nada más ni nada menos que Chaim Perelman. Chaim Perelman, que escribió uno de los libros más importantes sobre la argumentación jurídica, que se llamó La Nueva Retórica, junto a Titeca, una experta en letras belga, dijo que mientras las nociones de razón y razonabilidad se vinculan a criterios como las ideas de verdad, de coherencia y eficacia, lo razonable y lo irrazonable están más bien ligados a un margen de apreciación admisible de que si se excede esos límites puede ser socialmente inaceptado, ¿no? Digamos que lo otro es lo objetivamente correcto, que a veces a esa objetividad pura no llegamos por nuestra falibilidad como seres humanos. Pero dentro de lo que es la argumentación y nuestro discurso y nuestras razones, va a ser razonable cuando el fuerte del auditorio
sea en cierto modo persuadido por nuestros argumentos, y no excede esos límites socialmente aceptados, ¿no? Esos límites que está dado por las idiosincrasias propias de los pueblos. Más allá, que hay que tener también los ojos bien abiertos de no caer en el totalitarismo de las mayorías, como pasó en la Alemania nazi, en la cual se aplaudió y se apoyó el 90% de la aceptación social las atrocidades del nazismo y de Hitler. A veces no llegamos a esos extremos en la actualidad, pero siempre hay un comienzo. Ojo. Por eso apenas se ve eso hay que poner un freno, porque a medida que se tolera y se tolera y se tolera, llega un momento que después ya no hay una vuelta atrás y es un juego muy peligroso. Pasamos ahora, dentro de estos esquemas que hemos hablado y hemos trazado, a ver cómo podemos conceptualizar lo que es la argumentación judicial. Bueno, la mayoría coincide en que es un razonamiento justificativo, por eso desde que comenzamos el curso no me canso de decir, los jueces tenemos que dar razones, y que esas razones son la justificación, y ahí es la correcta motivación y fundamentación de nuestra sentencia. Porque con esas justificaciones queremos demostrar el carácter correcto o aceptable de la decisión que tomamos, ya sea para el Tribunal Superior, ya sea para las partes, ya sea para el contexto social en general. Entonces, es una búsqueda constante de una respuesta correcta. ¿Pero cómo? ¿Correcta para quién? Ojo, dentro de esos límites que venimos estudiando en todo este plano, racional y coherente con el ordenamiento jurídico. Por eso estudiamos los mecanismos para llegar a un razonamiento correcto, dialéctica, silogismo, todo eso, vimos las formas, cómo llegamos, las falacias. ¿Por qué tenerlas presentes? ¿Por qué saber distinguir lo que es tópica, lo que es dialéctica, lo que es retórica, lo que es la lógica concretamente, reglas de la lógica, reglas de experiencia? Porque justamente esos van a ser los indicadores de que en nuestra búsqueda racional y coherente del ordenamiento jurídico estemos aproximados a ello y no a nuestro capricho. No hagamos en la argumentación y en esa discrecionalidad que nos otorga el Estado de Derecho legal y constitucional, que nuestra decisión se aleje de esa discrecionalidad racional y se embarque en la irracionalidad de la arbitrariedad. Quienes están siguiendo y ejercen la función jurisdiccional saben los momentos que tenemos cuando tenemos que decidir. Y los abogados también, cuando armamos nuestros argumentos, nuestras cosas, y sabemos que la posición que defendemos es muy livianita, que nuestro cliente, nuestro defendido, tenemos que defenderlo, pero en el fondo sabemos que no. Bueno, entonces vamos ahí sí busquemos las técnicas de la persuasión, aunque en el fondo estamos convencidos que no es así, ¿no? Pero esas son las reglas propias del abogado. Con los jueces es distinto. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las inferencias? Lo vemos reflejados en el tercer punto de la diapositiva. Proceso mental complejo que aparece evidenciado en la sentencia
y en el que concurre toda una serie de mecanismos donde se confrontan valores, creencias, deseos, ideologías, sentimientos y el conocimiento y el instituto de la razón. Vea todo lo que nos pasa por la mente al momento de decidir. Y si no es importante conocer el trasfondo de todas estas cosas, ahora se van a dar cuenta que hacer una sentencia no es hacer cualquier cosa, sobre todo cuando jugamos con derechos de los ciudadanos y a veces con derechos fundamentales de los mismos y sobre todo de grupos vulnerables. El modelo básico que por herencia tenemos es la subsunción, pero cuando entramos a jugar con principios, la subsunción no nos alcanza. ¿Cómo vamos a subsumir el principio de inocencia? O el principio de la libertad o de la restricción. Tenemos entonces que jugar con lo que se llama la clásica distinción. Vigo, mi maestro, Rodolfo Vigo, siguiendo a otros grandes maestros internacionales de la argumentación, lo dice siempre: las leyes se subsumen, se interpretan, el derecho, los principios se argumentan. Y ahora vamos a ver por qué. Pasemos a lo otro. Entramos en la estructura argumentativa. Y aquí vamos a ver que dentro de lo que es una estructura argumentativa también tenemos distintos tipos de estructuras. Tenemos la argumentación simple, donde son, más bien también hablamos de los casos fáciles, y la sentencia por lo general sigue una sola línea argumentativa sobre una cuestión a resolver. El ejemplo típico que damos eran los juicios ejecutivos, donde no hay mucho que discutir porque no se discuten causas, solamente pruebas. ¿Se debe o no se debe? ¿Tengo el comprobante que me desobliga o no? Bueno, pero mire que esto es producto de acción ilícita. Yo aquí no examino causas. Meto un juicio ordinario posterior para que después quede sin efecto, porque aquí es una deuda literal y abstracta. Se comprueba si existe o no la deuda y punto. Entonces, ahí no hay mayor. Por eso la argumentación es sencilla. La ley me dice, la argumentación es la ley. La ley dice, ¿debe o no debe? Otra discusión tiene que ir por una causa ordinaria posterior, porque no se discuten causas en las ejecuciones privadas o por apremios por deudas del Estado. Después tenemos, sí, la argumentación compleja. ¿Cuántas veces, sobre todo cuando están involucrados derechos fundamentales, están involucrados situaciones de grupos vulnerables, niñez, etcétera, etcétera? Entonces hay que resolver distintas cuestiones, no es una sola la que se debe esgrimir como argumentos, porque quizás resolviendo esta cuestión desacomodamos la otra, y acomodamos la otra, se desacomoda la anterior, y entramos ya a lo que cuando éramos estudiantes decíamos esa materia colcha corta, le decíamos en mi época, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando era tan larga que cuando terminábamos de ver todos los módulos ya nos habíamos olvidado los primeros. Después íbamos a leer repasar los primeros y ya no olvidábamos lo último. Bueno, más o menos como ejemplo vale la distinción, ¿no? Es para las situaciones más complejas que por lo general generan un conjunto en que pueden apoyarse uno a otro,
y así tratar de buscar una línea uniforme dentro de las distintas situaciones que se plantea la resolución de un tema, que a veces no es único, por la que hay multiplicidad de sujetos, hay multiplicidad de circunstancias, se demanda esto más esto, etcétera, etcétera. Entonces tengan en cuenta siempre, hay una argumentación simple y una argumentación compleja. Pero también aparece una argumentación múltiple. Mira, pucha, este hombre siempre cada vez nos trae más, cuando ya creemos que ya está todo solucionado, nos trae más complicaciones. Y sí, así me pasaba a mí cuando empecé a investigar sobre todas estas cosas. Y aquí se presenta una multiplicidad de premisas en un mismo punto. Y aquí viene la discusión que hablaba ya en Bogotá, que les he puesto en la clase anterior. Hay una sola respuesta correcta en derecho. Y según. Y sí. Que tiene que ser correcta. No hay otra. Pero dentro de los casos concretos puede presentarse multiplicidad de soluciones. Diferentes premisas. Que tienen distintos puntos de vista. Y a veces se presentan simultáneamente, escalonadamente, y no dependen a veces una de otras, no están interrelacionadas, pero tienen peso equivalente. Y entonces ahí, ¿qué nos va marcando? ¿Qué nos va marcando? ¿Qué nos va indicando esa argumentación? Te va abriendo la puerta a una herramienta que también la hemos visto, la ponderación de principios, basada en un principio fundamental que es el principio de proporcionalidad, y por lo cual debe pasarse ese test de proporcionalidad que también ya lo vimos y lo vamos a volver a ver más adelante también, que hablábamos de un subprincipio de idoneidad y adecuación de la solución que se busca, un subprincipio de necesidad, como que es la única alternativa que podemos tomar y la menos gravosa, y la proporcionalidad en stricto sensu, que todas las justificaciones y motivaciones y excusas que damos para decir que superamos en su principio de adecuación e idoneidad y el de necesidad, tenga ante un conflicto de estos múltiples premisas, que la mayor protección a la que vemos más vulnerable necesita mayor protección, pero a su vez sean del modo menos gravoso, para la que debe cederle en este caso concreto, debe ceder para posibilitar esa mayor protección. Y que hoy es así, pero mañana cambian las situaciones fácticas, es al revés. El que ha sido restringido tenga que ser mayormente protegido y se tenga que restringir el que ha sido mayormente protegido en esta oportunidad, ¿no? Por eso oramos en stricto sensu el sentido de la proporcionalidad, dentro de este terreno. Vamos a ver aquí un esquemita en el que más o menos vamos a entender lo que hablamos cuando hablamos de argumentación múltiple. Tenemos en el esquema tres situaciones que se verifican en el promedio. En el primero, los testigos entraron en contradicción. En el segundo, los testigos no dieron razón a sus dichos. Además, los testigos dijeron tener interés en el pleito. Entonces, ustedes pueden dar no solo un argumento, sino varios argumentos para descalificarle como valor probatorio a esos testigos. Primero, porque entraron en contradicciones. Una argumentación. Segundo,
solamente dijeron sí y no explicaron por qué. No dieron razón de sus dichos. Y el tercero, dijeron que ellos les gustaría que gane el juicio su amigo que lo ha traído como testigo. Conflicto de intereses. Entonces, a eso nos referimos básicamente cuando también hablamos de argumentación. La cantidad de justificaciones que podemos dar. En la argumentación simple resolvemos conforme a la ley, porque la ley lo dice y aquí es una causa literal y abstracta, el juicio ejecutivo, chao. En la interpretación, en la argumentación pero compleja, tenemos que dar más razones, pero siempre dentro de la línea de una misma argumentación. Y en la argumentación múltiple podemos dar argumentos diferentes, pero todos apuntan a una sola solución. En el caso este que presentamos en la diapositiva es que esa prueba testimonial no puede ser tomada como prueba, ¿no? Bien, pasemos a la diapositiva 10. Ahora vamos a ver otra forma de esquemas de argumentación. Vamos a mirar lo que se llama la argumentación coordinada. Allí podemos usar distintas premisas. Acuérdense en que cuando en todo este tipo de cuestiones, sobre todo cuando vamos a argumentar, vamos a usar mucho la técnica del método dialéctico. Y el método dialéctico tiene múltiples premisas que apoyan la tesis y a su vez la contradicen a la tesis. Es una tesis y antítesis que se va haciendo a través de interrogaciones para tratar de llegar a un resultado más pulido, más justo, más depurado. Entonces, cuando se defiende un punto de vista, como dice allí la diapositiva, se combinan premisas que pueden ser tomadas juntas para conformar una postura concluyente. Entonces, se va haciendo como un rompecabezas, ¿no? En donde estas materias argumentativas son como componentes dependientes de unas de otras, no son como sabemos en la múltiple que son independientes, pero todas sirven para reforzar una postura. Aquí hay una interdependencia entre ellas, ¿no? Para defender un determinado punto de vista. ¿De qué modo lo reconocemos? Cuando vemos que estos indicadores pueden, por ejemplo, si tomamos lo que se llama otros caminos, siempre van a llegar a la misma conclusión. Esto un poco está vinculado, ¿saben a qué? Al tema de los indicios. Los indicios parten de un hecho conocido, no discutido, para llegar a un hecho desconocido. Pero esa inferencia mental a través de la argumentación coordinada se va haciendo porque estos tienen que ser múltiples, concordantes entre sí, y que no sean anfibiológicos, es decir, que todas las flechas sobre el resultado, todos nos conduzcan al mismo resultado, no al resultado de acuerdo. Es inocente, pues también puede ser culpable, no. O es inocente o es culpable. Así llegamos al hecho desconocido, que son los métodos indirectos de prueba. Estos métodos indirectos de prueba son los ejemplos más claros de una argumentación coordinada, la justificación indiciaria de la prueba. Y ahí la vemos en el esquema, ¿no? Tenemos documentos que acompañan no demuestran el origen de la posesión.
no hay pruebas que favorezcan esa postura. Además, hay otros documentos que dicen que la posesión ha sido interrumpida para poder lograr la usucapión, ¿no?, con los requisitos legales, ¿no? A ello también surge que no hay un justo título. Además, no se acreditó la posesión en el carácter de propietario, título animus domini, y no se acreditó haber tenido de manera continua. Son por lo general en todas las normas de usucapión los requisitos para poder adquirir la propiedad de ese modo, por el paso del tiempo. Entonces, a diferencia de la múltiple, ustedes ven que no son elementos independientes, sino que todos tienen una vinculación, porque la ley, para tener por verificada la usucapión, necesita que se reúnan todos estos elementos. En cambio, con la otra del testigo, con usar una sola de las argumentaciones, quizás podíamos decir este testimonio no es válido, pero lo reforzamos con otras, como por ejemplo, eran contradictorios, la otra tenía interés, y el tercero era que habíamos dicho que se contradecían entre ellos, ¿no? Entonces, vamos viendo, hay diferencias de detalle, pero diferencias al fin entre estos tipos de argumentaciones. Y aquí entramos ya dentro de una subdivisión de lo que es la argumentación compuesta, a la que la vamos a llamar subordinada. ¿Por qué? Porque la premisa que soporta el punto de vista inicial no puede mantenerse por sí solo. Siempre va a necesitar del apoyo de otra premisa. Y se va añadiendo así, se van encadenando con otras, pero siempre con una interdependencia total entre cada una de ellas. Hasta llegar a la defensa concluyente concretamente. ¿Cómo la reconocemos? Por los conectores que deben existir. Y esos conectores ustedes van a ver en los textos de sentencia que se utiliza, porque por esa razón, en referencia a la otra premisa, por lo tanto, o dado que, por eso es que, en vista de, ahí estamos viendo una argumentación compuesta que va subordinando en ese texto que tienen ese tipo de conectores. Y aquí la vemos, a la subordinada. Porque no, volviendo al tema de los usucapión, no se acreditó la identidad del inmueble, en vista de que no se acreditó la propiedad del inmueble. Tampoco se acreditó que el demandado tuviera posesión del inmueble. El actor no acreditó los elementos de la acción reivindicatoria. Además, el actor carece de legitimación en la causa. Entonces, el que quiere reivindicar, aquí al revés del que quería usucapir, también tenía que llenar una serie de requisitos que están subordinados entre sí. Debe de identificar bien el inmueble, presentar los títulos correspondientes, además que no solamente tenga el título, sino también la posesión, haya tomado posesión del inmueble para que esos títulos tengan valor, y si no lo acredita, obviamente no va a poder tener legitimación porque no va a poder ser considerado propietario, por lo tanto la acción de reivindicación va a ser rechazada. Bien, ahora vamos a ver dentro de la sentencia, en la lámina 14, y tomando estos parámetros, qué elementos confluyen que hemos venido hablando. La sentencia entonces es resultado problemático práctico, valorativo y retórico del juez en un caso concreto. Estamos todos de acuerdo, lo venimos diciendo
desde el principio. Si no están de acuerdo, me lo dicen ahí por el chat. Valorativo. Tanto los fundamentos normativos como las cuestiones fácticas y las argumentaciones de las partes tienen que pasar por el tamiz de valoración del juez que decide. ¿Es práctico? Sí, porque es un juicio lógico de todos los elementos con que cuenta el juzgador para resolver un caso. Volvamos aquí al módulo 1. Conocimiento teórico o conocimiento, o saber teórico o saber práctico, ¿no? Acuérdense del cuadrito de comparación, lo revisan y van a ver que en este esquema de derecho, de Estado de Derecho Constitucional y de la actividad jurisdiccional actual de un juez, es un ejercicio del saber práctico. Y problemático, y sí, porque el juez resuelve problemas, tiene diversas perspectivas y soluciones y tendrá que buscar y escoger las que considere más razonables y correctas para adoptar la decisión, dentro de esos esquemas de corrección que hemos hablado anteriormente. Y no solo hay un mecanismo de demostración formal, acuérdense, nos interesa la justificación no solamente formal, sino formal y materialmente correcta, ¿no? Vamos, por eso tiene que ser un discurso persuasivo, aunque a veces tenga que descansar dentro de una estructura formal como es un silogismo, como en el caso de los casos fáciles, ¿no? En los juicios ejecutivos. Podemos encontrar en la sentencia una estructura básica de un silogismo categórico, el silogismo jurídico, que también lo conocen perfectamente, la regla jurídica vigente que proporciona la solución, premisa mayor, después está la premisa fáctica, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, que es la premisa menor, que está constituida por hecho. El juez observa los asuntos y debe subsumir, ahí está la subsunción, en el supuesto de hecho de la regla jurídica vigente. Eso en los casos sencillos. Finalmente, la conclusión está determinada por una deducción lógica donde la solución normativa para el caso es la consecuencia de la regla jurídica contenida en la premisa mayor. Pero aquí que cuando entramos a jugar con los principios ya tenemos que entrar con un poco más que ese mecanismo formal. El contexto de justificación nos conduce a un escenario particular, que tenemos que aportar las razones que veníamos hablando. Y dentro de esta justificación vamos a distinguir una justificación interna y una justificación externa. Y debe haber relación entre las dos justificaciones. No me sirve nada dar justificaciones internas solamente, ni externas solamente. Tenemos que cumplir con los dos tipos de justificaciones. La interna es aquel proceso en que la decisión sigue un orden lógico a partir de premisas que se aducen como fundamentos de la misma. El juez entonces sigue una especie de sindéresis lógica y revisamos si se cumplen con todos los parámetros de las leyes lógicas que hemos estudiado hasta el momento. Tiene que respetarlas, tanto de la formal
y analizada en el plano de la justificación interna. Si el fallo ha sido cuidadoso, no tiene contradicciones, incoherencias, verificamos esas premisas, se adecúan y tipifican dentro de están contempladas dentro de la norma, y si esa norma es constitucional o no. Estamos hablando de justificación interna. En tanto, la externa es aquella que esa corrección de premisas seleccionadas con la fundamentación interna tenga a su vez que respetar los siguientes aspectos. Los caminos de la inferencia jurídica deben haber elegido una solución entre varias alternativas, buscando maximizar el valor de la certeza jurídica, tratando de aproximarse a esa verdad a la que llega el juez, a esa verdad aproximativa, como habíamos dicho anteriormente. Y se va a diferenciar de la interna porque la justificación externa se encamina mucho más a lo que es la valoración material, más que las formas en las que verifica la justificación interna, cuida también de que tenga una óptica racional el aspecto material de la situación a resolver. No solamente va a buscar la decisión en base a la ley, la doctrina, la jurisprudencia, sino que tiene que ejercer un mínimo de que esa ley haya sido deglutada, analizada y haya sido optimizada mediante la aplicación de principios si realmente están en juego derechos fundamentales. Porque los principios van a ser también el gran soporte de justificación de la decisión que se tome y tiene que ser óptimamente delimitados. Y ahí entran en consideración los hechos que rodean al caso, tengan una correspondencia adecuada con la enunciación fáctica demostrada y se adecúen concretamente a respetar esas pautas constitucionales. Ahí vemos lo que decíamos anteriormente. Una vez que determinamos el elemento normativo, verificamos ese mandato de optimización que nos van a dar los principios constitucionales y de los derechos humanos en el caso concreto que nos toque resolver. ¿Y cómo hacemos el análisis de estas premisas? Como ya lo veníamos diciendo, ustedes ven, esto es como una especie de repaso del repaso para que nos quede bien internalizado el sistema. La enunciación dialéctica. ¿Y la dialéctica qué son? Preguntas de tesis y antítesis. Nos vamos haciendo mediante interrogaciones y respuestas para buscar la conformación racional de la respuesta. Entonces nos preguntamos, ¿son relevantes? La relevancia en primer lugar, las premisas para lo que se afirma. Estas premisas que estoy utilizando son útiles para la resolución del caso propuesto dentro de un respeto al orden del sistema jurídico y al orden constitucional. Me llevan a la verdadera conclusión, respetando las reglas lógicas, principios de identidad, de no contradicción, de coherencia, de congruencia, llegado el caso. Me sirven para sostener lo que voy a decidir, o en cuanto diga va a ser tan fácil que va a venir un abogado en primera agravio que me dé, la Cámara o el Tribunal Superior me va a revocar diciendo que
que no es razonable lo que decidí. ¿Mm? También hay que buscar la suficiencia. Entonces, busquemos la relevancia y ahora busquemos la suficiencia. Y para encontrar la suficiencia tenemos que preguntarnos, ¿aportan base suficiente para sostener la conclusión? Y aquí estamos, ¿y quién está detrás de esto? El principio de razón suficiente, que ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? ¿Se hacen todas las inferencias necesarias para llegar a esa conclusión? ¿No entran generalizaciones que puedan ser consideradas apresuradas? ¿Están apoyadas por las pruebas que han sido, evidencias que han sido admitidas como pruebas en autos, en el juicio, o surge de mi arbitrio? Lo que le hago decir a los testigos, ¿realmente lo dicen los testigos? Etcétera. Pasemos a la 20. Volvemos un poco al principio de esta clase, cuando hablábamos de la distinción entre racionalidad, razón y razonabilidad. Bueno, ahora vamos a ver sobre la aceptación de estas premisas. Tenemos que hacer un análisis, qué aceptabilidad va a tener, y eso va a estar dado en base a los valores o juicios y al grado de aceptación de estos, no por la comunidad en general, por la comunidad jurídica, que no es lo mismo, que sean demostrables, que se basan en datos objetivos y que pueden ser verificables. Es muy parecido a una tesis de posgrado. Expresen un conocimiento común o personal, un testimonio, un informe incontrovertido de un experto. Recojan la conclusión de un argumento ya aceptado. Entonces, si ya era ese argumento aceptado, las partes lo reconocían y está en línea con esos argumentos, entonces no pueden después las partes quejarse de algo que han consentido. También tiene que ser un argumento concreto. ¿Y cuándo vamos a tener un argumento concreto? Que no va a ser ambiguo, ni aquello que es un ni, como sabemos decir muchas veces. Cuando se respalden seriamente, principalmente y fundamentalmente en principios constitucionales. Ahí hablamos de los factores de corrección, mandatos de corrección alexiano, tratados internacionales, la legislación, la jurisprudencia y la doctrina de los autores en ese orden. Y aquí hablamos sobre uno de los basamentos de este curso, ¿no? Que tanto la motivación del juez que da en las resoluciones es lo que va a ser la columna vertebral de la estructura de la sentencia, ¿no? Por sí sola la motivación no va a ser problemática. Todas las sentencias van a tener motivaciones, pero ¿qué tipo de motivaciones van a tener las sentencias? Hay que tratar de pulir esos presupuestos fundamentales o imperativos categóricos, mandatos de optimización de Dover Alexi, para que esa decisión sea dentro del marco de la racionalidad, cumpla con los mínimos de la razonabilidad y las justificaciones, ya sean en el marco de la interpretación o de la argumentación, sean las correctas en el orden lógico, en la estructura lógica. Y así vemos que para
el gran maestro italiano Michel Tarufo, la racionalidad puede estar referida a la ley procesal en dos sentidos al menos. Como coherencia de la ley, por eso hablábamos de que siempre en la racionalidad hay una coherencia, y racionalidad como instrumento de esa misma ley. Entonces tenemos que hablar como un elemento interno de la ley que haya una coherencia. ¿Coherencia con quién? Con el resto del sistema jurídico de esa ley. Porque ahí la estamos sometiendo a ese test de mandato de optimización con los principios constitucionales que siempre hablamos. Pero a su vez también, si se supera ese test, ese contenido legal va a ser como un instrumento que va a darnos el contexto de razonabilidad al utilizarla como pauta para la solución del caso. Porque la racionalidad implica la utilización de métodos lógicos, subsunción, tanto en la subsunción como en la ponderación, que cuenten, ¿no es cierto?, con una adecuada técnica en la cual jueguen los principios, valores y reglas dentro de lo que es una armonía del sistema jurídico y no sea algo estanco, descolgado, fuera de contexto, que son todas las líneas que se deben cuidar al revisar el texto de una sentencia. Y cuando se habla de interpretación, vamos a citar un gran filósofo como Jürgen Habermas, que sostiene que cuando se habla de interpretación literal de los textos normativos, surgen manifiestos dos concepciones de la interpretación jurídica. La primera, no hay interpretación cuando la formulación literal del texto es clara. Es lo que se llama la obviedad del texto de la ley. Entonces, si la ley tiene una lingüística, un contexto lingüístico muy clarito, no hace falta mucho ejercicio interpretativo, surge su propio texto. Y hay otra que es no tradicional heterodoxa, en la que dice que por más claro que sea el texto de la ley, siempre hay una especie de interpretación independiente de la claridad de la formulación normativa, porque puede ser muy claro y obvio el texto de la ley, pero ojo, pero cuidado, y esa ley afecta el derecho, como pasó en el caso de los nazis, afecta principios, no se talla y no hay forma de buscarle con la discreción una adecuación a esos mandatos de optimización de los principios constitucionales y de derechos humanos. Esa es la dualidad que nos propone el maestro Tarufo. Por otro lado, Manuel Atienza, el gran jurista español, empieza a decir esto que venimos diciendo. Ojo, una cosa es el Estado de Derecho legal, otra cosa es el Estado de Derecho constitucional. Y este nuevo Estado constitucional supone un incremento a las tareas de justificación de los órganos públicos. Y el Poder Judicial es un órgano público, por tanto sus agentes, los jueces, están obligados a esa mayor tarea de justificación. Y por eso hay que usar todas las técnicas que nos propone la argumentación jurídica. Si bien hay distintas escuelas, pero al menos una de ellas debe estar la que más creamos acorde a que pueda
ayudarnos a cumplir esos estándares que nos exige el Estado de Derecho constitucional y convencional. Y la gran pregunta del millón, que también siempre se... ¿Es lo mismo fundamentar que motivar una sentencia? Para un gran sector de la doctrina, sí. Para otro gran sector de la doctrina, no tanto. Ya que la fundamentación debe entenderse que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso. Se refiere más al elemento normativo empleado o en el cual, digamos, se adecua a la cuestión fáctica a resolver. Pero cuando hablamos de motivación, en cambio, consiste en las circunstancias especiales, razones particulares, causas inmediatas que han tenido en consideración para la emisión del acto. Ahí ya es necesario que exista una adecuación de medios afines entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Es lo que Theodor Fribeck nos decía en la tópica de jurisprudencia que hablaba en la clase anterior, que prácticamente la hipótesis normativa aquí la propone el caso concreto, la situación real. En cambio, la fundamentación hace al revés, más que todo es la presentación del abstracto, contemplado ya lo que se adecua al caso fáctico al abstracto. Aquí la norma se adecua a la hipótesis, configura la hipótesis normativa, pero los hechos configuran la hipótesis normativa. Esos son los que distinguen que hay diferencia entre fundamentación y motivación. ¿Qué logramos con la motivación de la sentencia? Primero, la motivación es un elemento intelectual crítico. Acuérdense que yo quería que todos mis alumnos sean críticos y no crean ni siquiera lo que dice el profesor. Valorativo y lógico. Esto de cajón. Lo venimos diciendo todos los días en las 20 y pico de clases que ya venimos dando. ¿Son conjuntos de razonamientos de hecho y de derecho? Sí, en los cuales el juez sustenta su decisión. ¿Para qué nos sirve además la motivación? Para dar a conocer cuáles han sido los procesos de razonamientos utilizados por el juez para conocer y valorar los hechos como las pruebas que han sido presentadas en la causa. De qué modo los ha subsumido la norma o en el sistema normativo en general, y de qué modo va a servir como sustento a la decisión. Obviamente también pasando por el test de optimización de los principios. Otra cuestión que va a brindarnos la motivación es que la correlación de las razones y pruebas. Realmente yo no puedo hacerle decir a un testigo cosas que no ha dicho, porque si es un proceso escrito está en un instrumento del acta de testimonio. Entonces, si no hay correlación va a haber arbitrariedad. Es una cuestión, ese es la motivo, por más que tenga motivación, pero a Juancito yo le hice decir que Pedrito era el culpable, cuando Juancito en el texto que firmó y dijo que esa era su declaración, decía categóricamente que Pedrito no había tenido nada que ver. Entonces estoy cayendo en arbitrariedad. Es una sentencia con motivación arbitraria. Y aquí tenemos que buscar una sentencia con motivación razonable, marcando racional y razonable, marcando
el respeto de todos estos reglas y elementos del correcto razonamiento. Y podemos concluir entonces que cuando hablamos de las pruebas en sí, estamos hablando de la realidad física. Esa declaración que está contenida en un acta o en una grabación, si es un instrumento de multimedia, que ahora se utiliza también como instrumentos digitales. Y las razones que damos para darle validez a esas declaraciones son más bien metafísicas, ¿no? Porque surgen de nuestro intelecto, de una producción de nuestra razón. Otra cosa importante, no confundir conceptualmente explicar y justificar. Explicar, como dice bien clara ahí la lámina, es mostrar las causas que hacen ver aquella decisión como su efecto. Yo explico y digo, mire, conforme a aquella prueba, corresponde esta solución, o estas pruebas corresponden a esta solución. En cambio, justificar apunta a los fundamentos, que hacen ver la decisión como aceptable o correcta, siempre y cuando se haya respetado los procedimientos. Y esa prueba, ¿se acuerda cuando hablamos de la argumentación? Los testigos no se han contradecido, los testigos eran desinsaculados, no tenían ningún tipo de interés, no les comprendían lo que se llama las generales de la ley, ni estaba a favor de una y otra parte, han sido realmente declaraciones objetivas, su único interés es decir lo que ellos han percibido con sus sentidos. Entonces ahí estoy justificando. Entonces la explicación es decir, fallo así porque esta prueba es categórica, lo que dicen los testigos. Y justifico diciendo, a su vez esos testigos son pruebas legales, que se han realizado mediante los procedimientos establecidos por las normas procesales, bla, 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 y cumplen con los estándares para ser considerados como prueba válida en el proceso. No hay, justifico que no hay elementos para que los pueda tachar e interpelar como prueba válida. Y bueno, ya vamos viendo las últimas partes de esta clase. ¿Por qué es necesario motivar? Algunos dicen porque varía en cada sistema jurídico. Por ejemplo, en el common law no hay normas como tenemos en el sistema continental que imponga la obligación de motivar. Por eso es el gran problema. Hoy acabo de leer que la Corte Suprema de la República Argentina ha declarado en un caso la constitucionalidad de los juicios por jurado en un voto mayoritario. Ahora no he alcanzado a leer la sentencia, solamente he visto las noticias, voy a poderme leer de qué modo pueden sortear el tema de la exigencia de motivación, lo que ya alguna vez hablábamos en clase, ¿no? Quizás pueda hacer una pauta y decir, bueno, porque la Constitución dice que tiene que haber juicios por jurado, y la razón de lo que, porque la Constitución lo dice, pero a su vez vamos a ver si no entra en conflicto con el tema de la restricción de los derechos fundamentales que deben ser debidamente motivados y justificados, ¿no? Para poderlos restringir, sino como sabemos si se ha invadido o no lo que se conoce como el núcleo esencial de los derechos, que a su vez estaría en cierta
tensión con lo que es el principio de razonabilidad establecido en el artículo 28 de la Constitución Argentina, que dice que los derechos pueden ser restringidos, pero no pueden ser anulados o aniquilados, ¿no? ¿Hasta dónde es el límite de la restricción que se puede dar? Bueno, va a ser interesante ver los fundamentos de los ministros. Y bueno, estos son distintos sentidos que, bueno, lo hemos venido desarrollando ya, que es la confirmación de todo lo que hemos hablado a lo largo de estas horas y en otras clases, así que lo van a tener ahí. Así que lo único que podemos decir que cuáles son los tres problemas de la decisión, eso sí me gustaría remarcar: interpretación, argumentación, hemos hablado cuando es una, cuando es otra, cálculo de consecuencias, comunicación, incluye la redacción de la comunicación. Por eso es necesario también ver los otros planos, cómo juegan los planos fácticos dentro de este contexto, dentro de esta unidad lógica sentencia, cómo comunicamos con el plano lingüístico y a su vez cómo ejercemos los actos valorativos esenciales en toda decisión judicial. Bien, con esto damos finalización a la clase y bueno, lamento lo de el problemita de salir en directo, pero ya esperamos en la próxima normalizar todas estas situaciones. Le agradezco la paciencia y nos estamos viendo. Durante el transcurso de la semana voy a actualizar las lecturas de complementarias de las clases anteriores y de esta, y bueno, nos vemos Dios mediante el jueves que viene. Muchas gracias a todos.